Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 2 días después, los ejércitos de Inmaculados sitiaban Yunkai. Viserys estuvo presente en todas las negociaciones, pero, como siempre, se limitó a ser un espectador. Dejaba todo en manos de Daenerys. Lo suyo eran los negocios, no la política. Yunkai, apodada la Ciudad Amarilla, estaba ubicada en la costa este de la Bahía de los Esclavos. El símbolo de la ciudad era la arpía del antiguo imperio de Ys, que en Yunkai lleva entre las garras una fusta y un collar de hierro. A la vista, Yunkai era una ciudad amurallada con pirámides escalonadas, construida con adoquines de color amarillo, rodeada en su mayor parte por un desierto que era tierra de nadie. La defensa de Yunkai consistía en un ejército de 5.000 hombres, todos esclavos. Los habitantes que Viserys pudo observar tenían la piel de tono ámbar, el cabello hirsuto, rojo y negro, característico del antiguo pueblo de Ys. Hablaban un dialecto del Alto Valirio con un marcado acento. La clase gobernante se hacía llamar los sabios amos. Vestían el tocar, una prenda que envolvía el cuerpo y cubría un solo hombro, y que debía sostenerse con una mano. Estaba rematado con un ribete cuyo material indicaba la posición social. Lucían peinados extravagantes en forma de alas, cuernos y otras figuras. El principal recurso de exportación de Yunkai eran los esclavos, especialmente los esclavos de cama. A ojos de Viserys, esta ciudad era un despropósito, y sus habitantes, unos vagos inútiles y parásitos decadentes. Durante la negociación con Daenerys, los representantes de Yunkai, comerciantes y esclavistas, ofrecieron oro, pero se negaron a proporcionar provisiones ni a liberar esclavos, pese a la solicitud de Daenerys. Respondieron con amenazas, confiando en sus defensores y murallas. Los jefes de compañías mercenarias llegaron después. Primero, los capitanes de la compañía llamada Cuervos de Tormenta, liderados por 3 comandantes, entre ellos Daario Naharis, quien se dedicó a coquetear con Daenerys. Para su fortuna, era justo el tipo de Daenerys. Alto, de cuerpo esculpido, barba cuidada y una apariencia peligrosa y salvaje. El hombre oso no estaba nada feliz con su aparición. Los otros 2 capitanes que acompañaban al ambicioso Daario eran, según Viserys, hombres muertos en potencia, por lo que no les prestó atención. Estos juraron matar a Daenerys y no se rindieron. La segunda compañía era la de los segundos hijos. Su capitán insultó a Daenerys, por lo que la reunión fue un fracaso. Daenerys declaró que atacaría al amanecer y que le cortaría la cabeza. Cuando el capitán se retiró, Daenerys ordenó el ataque, sorprendiendo a todos sus consejeros, menos a Viserys, quien ya sabía que eso ocurriría. Tampoco se sorprendió cuando Daario regresó con la cabeza de sus compañeros, ofreciendo traicionar a sus antiguos aliados en plena batalla. Ser Barristan se escandalizó, pero Daenerys reaccionó como si le hubieran ofrecido flores, y le otorgó una sonrisa como recompensa. La batalla comenzó en cuanto Daario estuvo en posición frente a la ciudad. Los yunkios no confiaban en su ejército de esclavos, pues Daenerys les ofrecía la libertad. En vez de resistir dentro de la ciudad, enviaron a todos los esclavos fuera, custodiados por las compañías mercenarias. No hubo asedio ni combate en las murallas. En realidad, apenas hubo batalla. Cuando los Inmaculados atacaron, los Cuervos de Tormenta traicionaron a Yunkai y sumaron el efecto sorpresa. La desorganización cundió. Las demás compañías mercenarias huyeron rápidamente, y el ejército de esclavos aprovechó para masacrar a sus líderes esclavistas. No les quedó otra opción a los yunkios que rendirse. Viserys, quien como mano de Daenerys comandaba junto al hombre oso y los jinetes de sangre, detuvo la matanza en cuanto los mercenarios comenzaron a huir. Después de la batalla, Viserys, que se había mantenido al margen de las negociaciones, entró en acción. Ahora comenzaba lo suyo, los negocios. Rechazó todas las propuestas humanitarias de Daenerys y saqueó la ciudad a fondo. Lo único que respetó fueron las vidas de los habitantes, usando a los Inmaculados y no a los mercenarios para ejecutar el saqueo. Vació las reservas de comida de Yunkai, dejándoles lo justo para no morir de hambre. Había oído que una persona podía sobrevivir hasta 7 días sin comer, solo con agua. Pero Viserys se consideraba un hombre moderno, no un salvaje. Era blando de corazón, por lo que hizo cálculos para que los antiguos esclavistas tuvieran medio plato de comida cada 3 días. Saqueó todo el oro que pudo encontrar en las mansiones, para lo cual empleó los servicios de expertos, entre ellos Daario y otros de sus compinches.
Requisó todas las carretas que encontró en la ciudad. Como aún le quedaban cosas por robar, mandó construir más. Saqueó desde alfombras hasta sillas. Aunque no tuvieran valor, servían para alimentar las fogatas, pues las noches del desierto eran frías. Como Viserys demostró ser un ratero consumado, los yunquios prometieron maldecir su linaje. Pero él ignoró sus amenazas y siguió llenando carretas de oro y provisiones. Incluso ofreció empleos, buenos sueldos y privilegios a los asistentes de los esclavistas, mientras estos últimos miraban, atónitos. Al salir por las puertas de Yunkai, Viserys había acumulado 10 millones de monedas de oro, aún más en plata y cobre, una caravana con toneladas de provisiones, harina, grano y algunos buenos empleados administrativos con sus familias, quienes decidieron apostar por sus promesas de riqueza futura y oportunidades de negocio. Y, por si fuera poco, se llevó a los miles de esclavos de la ciudad, muchos más que sus antiguos amos, a quienes puso a trabajar de inmediato, pagándoles un salario y reservando puestos especiales a artesanos y personas con talentos útiles. Viserys también empleó a los esclavos que se dedicaban al entretenimiento artístico, como bailarines y cantantes, siempre que quisieran continuar con su oficio y que al público le gustara. Además de lo que ganaran por sus actuaciones, él les ofreció un sueldo fijo, a cambio de una presentación al mes como máximo, cada 2 meses, pues el entretenimiento era algo escaso en este mundo, pero de vital importancia para una civilización. No trabajaremos con los esbirros de los esclavistas, sentenció Daenerys, montada en su yegua blanca a un lado de las puertas de Yunkai, observando la caravana de unas 50 personas emprendedoras que partían con sus posesiones, sus familias, y una parte del oro de los esclavistas como pago por años de trabajo duro. Tu nuevo novio también era un esbirro de los esclavistas. ¿Lo dejarás atrás?, preguntó Viserys. Daenerys dio un respingo y miró a su alrededor, aunque a su lado solo estaban los jinetes de sangre, Ser Jorah, y un silencioso Ser Barristan, sus consejeros más cercanos, quienes ya conocían su gusto por el mercenario. Ninguno de ellos, sin embargo, se atrevería a bromear al respecto o insinuar nada. Todos tus nuevos mercenarios eran esbirros de los esclavistas, continuó Viserys. De hecho, sus botines incluían la posibilidad de vender cautivos como esclavos. Me temo que no hay muchos libertos en las ciudades libres que no hayan apoyado o colaborado alguna vez con el negocio de los esclavos. Pero estos eran sus segundos al mando, replicó Daenerys. Un trabajo duro, en un lugar donde estos tipos y sus familias tenían el control absoluto del comercio y de las oportunidades, y Viserys interrumpió su propio discurso para mirar a Daenerys de arriba abajo. Dany, ahora que lo mencionas, la verdad es que no había pensado mucho en tus ideas. Pero creo que ha llegado el momento de hacerte algunas preguntas. ¿Qué piensa nuestra reina sobre los comerciantes esclavistas? Y no me refiero a si sus actos son malvados o no. Como dije antes, me interesan más los motivos de las personas que sus actos. En este caso, me pregunto, ¿qué cree nuestra reina que motiva a estos esclavistas a comerciar con la vida de otros? Daenerys, que sin duda iba a responder que eran malvados, cerró la boca. Reflexionó en silencio un momento, luego frunció el ceño. Su motivación es el oro, dijo con asco. Viserys asintió. Exacto. Su motivación es el oro. No hay otra. Lo que sí podemos afirmar es que tampoco hay nada que los detenga. Ellos son el gobierno de estas ciudades, su administración, hacen las leyes y rigen la moral. Además, creen que es un trabajo fácil, y están satisfechos con la inmundicia en la que viven. Daenerys parpadeó al captar el mismo desprecio que ella sentía reflejado en Viserys. Miró la ciudad de nuevo, luego a Ser Jorah y Ser Barristan, que también fruncieron el ceño. Al mirar la ciudad, lo fruncieron aún más. Los jinetes de sangre simplemente se encogieron de hombros. Su ciudad natal era una aldea miserable. Yunkai, para ellos, era una urbe del tercer milenio. Por supuesto que no vería nada inmundo en ella. Por otro lado, Viserys venía de un mundo industrializado, y solo la arena golpeándole la cara ya le parecía una inmundicia intolerable. Es una ciudad de mierda. Estos tipos llevan cientos de años aquí y no han hecho ningún progreso. ¿Y por qué? Porque el 80% de la población tiene como único trabajo limpiar la casa y cultivar la comida del otro 20%, que se dedica a comerciar con vidas humanas. No hay escuelas, no hay desarrollo. Es un estancamiento perpetuo. Por eso, aunque pasen 1000 años, seguirán viviendo en una ciudad como esta. La esclavitud no es un negocio rentable.
Es un mal para cualquier civilización porque condena a una parte de su sociedad a una existencia inútil, y a la otra parte, a una vida parasitaria y sin propósito. No es la única causa del estancamiento, los 7 reinos son prueba de ello, pero sí es una de las más importantes, declaró Viserys. Daenerys no respondió. Siguió contemplando la ciudad mientras pensaba. Observaba a los esclavistas que los miraban con odio desde las murallas, a los esclavos, y a los nuevos trabajadores y sus familias, que se les unían, como hicieron los segundos hijos y los cuervos de tormenta, que antes defendían Yunkai. Como ya había hecho antes, Viserys organizó a los libertos y les dio la opción de marcharse a quienes no quisieran participar en sus planes. También reformó los ministerios, al contar ahora con más personas calificadas para el trabajo, y creó uno nuevo. El Ministerio del Interior, que en esencia era una organización de espías. Este ministerio recogía toda la información sobre chismes y rumores del campamento, y la organizaba para identificar quién estaba insatisfecho, quién armaba alboroto, o quién trataba de levantar una rebelión o estaría dispuesto a apoyarla. Para dirigir esta organización, Viserys seleccionó a varios de sus nuevos trabajadores. Al haberlo seguido, se habían convertido en enemigos naturales de sus antiguos jefes, y por tanto eran los más interesados en que Daenerys tuviera éxito en su marcha de conquista. Sin embargo, Viserys no ignoraba que podía haber traidores entre ellos. Por eso organizó 3 grupos de espías separados, incluyendo uno formado por esclavos recién liberados, y los puso a competir entre sí bajo una fachada de competencia laboral. Así, podría cotejar sus informes y detectar mentiras o manipulaciones comparando versiones de cada grupo. Y así pasaron semanas de viaje, en las que solo vieron arena y uno que otro oasis, que les sirvieron para recoger agua. Viserys ordenó que se la dieran a probar primero a algunas ratas y pequeños animales, y, al comprobar que no morían ni enfermaban, autorizó su consumo humano, siempre que fuera hervida, ya fuera bajo el sol inclemente o en las hogueras nocturnas, con restos de madera y brasas donde se preparaban los alimentos. Viserys lo pasó mal en el clima infernal. Un calor agobiante durante el día y un frío escandaloso por la noche, pero no se quejó ni una vez, porque sabía lo que les esperaba y también que no podía hacer nada para evitarlo. Y así sucedió que, un día, mientras marchaban, los Dothrakis que exploraban al frente del campamento regresaron con rostros sombríos, y Viserys supo que la historia no había cambiado. Lo confirmó 2 horas después. Sobre una duna del desierto, había un niño crucificado, señalando en la dirección de la que venían. Luego, a intervalos, encontraron más niños, hasta sumar más de 200 por el camino. Algunos aún estaban vivos, conservando sus últimas fuerzas. Y no. Mátalos a todos. No dejes con vida a ningún adulto de sus familias. Empieza con los más jóvenes y termina con los ancianos. Luego expulsa a sus niños al desierto, con las provisiones justas para que puedan sobrevivir el viaje hasta Yunkai, dijo Viserys después de 5 días de absoluto silencio. Su tono era neutro, y sus palabras apagadas, pero todos le escucharon, incluyendo a las familias gobernantes de Meereen, que esperaban el juicio de Daenerys en la plaza de la ciudad. Meereen había caído, y debido a la matanza de los niños en el camino, Daenerys no quiso pactar ninguna negociación. Atacó la ciudad infiltrando gente por las cañerías y quemando el puerto como distracción, mientras liberaban a los esclavos que los habitantes de Meereen habían encerrado en las arenas de combate. Esto, sumado a la embestida masiva de los Inmaculados contra las murallas, hizo que la ciudad cayera en 2 días, con pocas pérdidas para ellos y una derrota total para los meereenos, que ahora suplicaban piedad de rodillas. Daenerys, con los ojos enrojecidos, exigió un número igual de miembros de las familias gobernantes de Meereen para ser crucificados en la plaza. Pero Viserys no estaba de acuerdo con el corazón blando de la joven reina, y ante la mayor atrocidad que había contemplado en todas sus 2 vidas, en ambos mundos, exigió un castigo aún más duro. Sus palabras hicieron palidecer a los que pedían misericordia. Las mujeres lloraron y los ancianos clamaron a sus dioses. Daenerys, Ser Jorah, Ser Barristan, y hasta los jinetes de sangre, lo miraron con sorpresa. Son más de 3000 personas, dijo Ser Jorah, el primero en hablar. Tendremos que cavar una fosa muy grande y sus cadáveres podridos podrían provocar una plaga. Será mejor quemarlos, añadió Viserys, pensándolo mejor. Majestad, esto es demasiado, dijo Ser Jorah, viendo que lo ignoraba por completo. Daenerys, con la mirada aún enrojecida, miró a Ser Barristan, quien ya le había jurado lealtad después de la conquista de Yunkai.
El anciano había mantenido los dientes apretados desde que vieron al primer niño crucificado. ¿Alguno de ellos se opuso a este plan? Preguntó Ser Barristan con ira contenida. Era evidente que también le parecía que el castigo de Daenerys era demasiado suave. Daenerys miró a los arrodillados, pero nadie dio un paso al frente. Entonces miró a los jinetes de sangre. Pasadlos a espada, dijo algo con indiferencia, y los otros dos asintieron. No hay espacio para crucificarnos a todos, dijo una mujer con desesperación. Esto no es un espectáculo, es un castigo. Todas sus cabezas rodarán. Si no hay nadie dispuesto a hacerlo, pueden ponerse en fila. Cortaré tantas como mis fuerzas me lo permitan, y continuaré día tras día, hasta que todos estén muertos, sentenció Viserys. Majestad, está dispuesto a ayudar en esa tarea, se ofreció Gusano Gris. Mis hermanos también colaborarán, añadió con decisión. No, chilló la multitud arrodillada, cuando Daenerys finalmente asintió, con algunas dudas. Y 3 días después, los restos del incendio del puerto fueron usados para quemar enormes pilas de cadáveres decapitados a las afueras de la ciudad. Mientras tanto, una procesión de niños a quienes se les habían asignado antiguos guardias que aceptaron llevarlos a Yunka se alejaba a unos 200 metros. Viserys permanecía en la muralla, su ropa cubierta de sangre. Era el tercer día de ejecuciones, en los que con sus propias manos había cortado más de 300 cabezas, y aún así no sentía que fuera suficiente. Con su armadura y ropa ensangrentadas, observaba arder los últimos cadáveres. Mi príncipe, hay quienes esparcen rumores. Dicen que obligaste a la reina a ordenar esta masacre, dijo Ser Jorah, que estaba acompañado por Ser Barristan, los jinetes de sangre, 5 inmaculados y Daenerys. Viserys había estado solo allí, y ellos habían llegado desde abajo, tras supervisar la partida de los niños. Viserys también notó que la sangre en su armadura ya estaba seca y ennegrecida, y que el sol comenzaba a caer para dar paso a la noche. Eso lo he hecho yo mismo. La reina debe mantenerse como una figura bondadosa, una gobernante amante de la paz y al menos por el momento, dijo Viserys sin darle mayor importancia. Viserys nunca había matado a nadie, dijo Viserys, interrumpiendo a Daenerys que se acercaba a él. No creía en la pena de muerte, porque incluso el ser más vil y despreciable puede cambiar su vida. Y aunque una buena acción no limpia una mala, al final, es esa buena acción lo que suma en este mundo. Es un añadido tras la destrucción. También sabía lo que pasaría con esos niños. Sabía que no podía evitarlo. Pensé que el remordimiento me trastornaría al verlos, pero no sentí remordimiento y solo una impotencia que se convirtió en furia, y de la que aún no puedo deshacerme, explicó Viserys con tono neutro, sin dejar de mirar las piras de fuego, donde ardían los cadáveres decapitados. Eran difíciles de quemar. A pesar de haber estado ardiendo todo el día, no parecía que fueran a consumirse pronto. Y Viserys siguió con la vista fija al frente, ignorando todo lo demás, incluso las palabras de Daenerys, que le pareció escuchar a lo lejos. Y contempló el fuego hasta que éste se extinguió, y solo humo y cenizas quedaron. Con ello, su mente y sentidos antes concentrados únicamente en la llama volvieron al mundo. Sus ojos vieron la luz del amanecer y el deslumbrante sol frente a él. El viento frío tocó su piel insensible y endurecida. Sus pulmones volvieron a sentir el aire. Su corazón latió. Su estómago, vacío, reclamó atención. Viserys parpadeó y respiró hondo, como si lo hiciera por primera vez en su vida. A pesar del entumecimiento, del hambre y el frío, nunca se sintió más vivo, más cercano a este mundo. Extendió su mano al frente, y el viento pareció acariciarla. Se dio media vuelta y vio a 4 niñas, 2 rubias y 2 morenas, y a 2 niños de piel bronceada, uno de cabello negro y otro castaño. 4 dormían. Solo una niña, de ojos dorados y piel morena, lo observaba con atención, acurrucada bajo una gruesa cobija junto a los demás. Despierta a los demás, ya ha amanecido y es hora de trabajar, dijo Viserys. Pero Missandei lo miró de arriba abajo. Viserys siguió su mirada, y notó su piel ennegrecida por la sangre seca. Su armadura y ropa también estaban cubiertas. Incluso su espada y las fundas estaban manchadas. Su cabello, antes rubio platino, era ahora rojo oscuro, tieso y sucio. Toda su apariencia era evidencia de las personas que había ejecutado. No recordaba el número exacto, pero sabía que había cortado cabezas desde el amanecer hasta el anochecer sin aceptar ayuda, aunque creía recordar que 5 inmaculados lo ayudaron a decapitar a unas 3000 personas.
También se dio cuenta de que no recordaba haber comido o bebido en los últimos días y su boca sabía a sangre, y decidió no pensar en qué había consumido recientemente. Bueno, creo que primero debemos asearnos, dijo Viserys. Suponía que su apariencia no inspiraba confianza y debía parecer un psicópata trastornado, pero si esos niños se habían quedado allí, significaba que no fue demasiado para ellos. Viserys sabía que Missandei había vivido bajo los esclavistas que criaban a los Inmaculados, presenciando atrocidades indescriptibles, pero la vida de los otros niños tampoco parecía haber sido fácil. Al despertar y verlo de nuevo en sí, todos sonrieron con alegría. Sus rostros reflejaban cansancio, agotamiento y hambre, pero también esperanza y determinación. Viserys miró la ciudad de Meereen desde sus murallas. Meereen estaba situada al norte de la costa este de la Bahía de los Esclavos, en la desembocadura del río Skaazadan, que la separaba de las otras ciudades esclavistas del Desierto Rojo. El símbolo de la ciudad era la arpía del antiguo imperio de Gis, que en Meereen no sostenía nada entre sus garras. Meereen era más grande que Yunkai y hasta por juntas. Tenía anchas calles adoquinadas, callejones estrechos y tortuosos, templos, graneros, chozas, palacios, burdeles, casas de baños, jardines, fuentes y las grandes arenas de combate. Desde allí se veían el mar color estaño y los meandros del río. La ciudad estaba construida con adoquines multicolores, era rica e imponente. La alta muralla, también multicolor, tenía bastiones y torreones defensivos en cada esquina. Tras ella se alzaba la gran pirámide. La muralla norte corría paralela al río Skaazadan. La oeste bordeaba la costa. Sus puertas de bronce mostraban cabezas de arpía sobre los dinteles, con bocas abiertas desde las que los meereenses arrojaban aceite caliente durante los asedios. Meereen obtenía su agua de pozos profundos, ya que el río servía de cloaca. Las grandes pirámides, usadas como mansiones por los grandes amos, las familias gobernantes, destacaban entre las construcciones. Viserys caminó por la ciudad junto a sus asistentes. Grupos de Inmaculados patrullaban, pero no había toldos abiertos ni gente en las calles, pese a que el sol ya se alzaba. Un error que debía corregir cuanto antes. Los antiguos gobernantes habían arruinado la economía de la ciudad incluso antes de su conquista. Los bosques de olivos, parte vital de su sustento, fueron convertidos en desierto, dejando solo dos fuentes de ingresos: las arenas de lucha y la esclavitud. Y Daenerys solo estaba dispuesta a usar una: la producción agrícola, si podía recuperarse. Viserys no planeaba abogar por ninguna de las tres bases económicas. Ni siquiera pensaba volver a plantar olivos. Eso tomaría demasiado tiempo, y esta ciudad moriría de hambre y miseria si se ponían a esperar a que los olivos o cualquier otra planta crecieran. Otro en su lugar ya tendría las manos en la cabeza, consumido por el estrés, pero Viserys estaba satisfecho. Solo veía cómo los obstáculos desaparecían uno a uno frente a él, despejándole el camino para implementar cada uno de sus planes de industrialización masiva. Su única limitante ahora serían los materiales, pero su escasez solo aumentaría el valor del producto final, lo cual jugaría a su favor. Tenía el monopolio y podía exigir cualquier cosa a cambio de materias primas baratas, justo como hacían las grandes potencias en su antiguo mundo. Aquellas que dominaban la tecnología y la producción industrial. Esta ciudad era un paraíso para cualquier empresario sin corazón, y él no planeaba ser amable con un mundo de malvivientes y asesinos de niños. Y Viserys respiró hondo, dejando que la furia que aún sentía, una furia que amenazaba con arder como una hoguera rociada con gasolina, se apaciguara hasta volverse brasas encendidas que se negaban a morir. Antes, cuando nacieron los dragones, Viserys sintió que había superado una tragedia, aunque esa tragedia no tuvo mucho que ver con él, y eso le hizo sonreír, creyendo que vivir en este mundo sería divertido. Ahora, los muertos y torturados también eran desconocidos para él, pero no sentía ganas de sonreír. Nada le parecía divertido. Una realidad se había apoderado de su corazón, y cuando intentaba sentir otra cosa, solo quedaba ira. Había matado a los grandes amos, pero no se sentía mejor. Su rabia no se había calmado. Quería regresar a Yunkai y cortarle la cabeza a los esclavistas que dejó atrás. Viserys no entendía sus propios sentimientos y, o mejor dicho, sí los entendía, pero aceptar la verdad lo llenaba de aún más ira. Porque su propio mundo no era un lugar de rosas y cuentos de hadas. En su mundo había de todo. Había países que, si se les quitaba la aparente modernidad, serían incluso más brutales que estas ciudades. En algunos lugares, la gente no era más que esclava, gritando por ayuda.
Y en ese entonces, él solo pensaba, no puedo hacer nada, y seguía su camino. Su país era otro. Su mundo era otro. En su mente, era imposible ayudar. Comprendía la gravedad de la situación, pero no podía hacer nada más que llegar a esa conclusión y continuar con su vida. Entonces, ese dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, es más cierto de lo que una vez creí, pensó Viserys, haciendo una mueca. Pero ahora, solo podía sentir ira. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.